Aquel martes de finales de verano, en San Francisco, tenía un olor persistente a café recalentado y a lluvia que amenazaba sin decidirse. Y Elena trabajaba en su estudio, mínimo como quien afina un instrumento caro sin hacer ruido. Llevaba una sudadera gris, el cabello recogido con un bolígrafo barato, y 2 monitores bañaban de luz fría la encimera que hacía de escritorio, repleta de papeles con márgenes subrayados y un post-it amarillo que decía 60 señora o muere. En el suelo, un cable Ethernet. Cruzaba como una liana, metiéndose bajo el rodapié y reapareciendo junto al router que se calentaba como si respirara. Desde la ventana se alcanzaba a oír el chirrido metálico de un tranvía, y el sol, a ras de edificios, dibujaba una barra oblicua sobre la pared desconchada. En la pantalla principal, un contrato de 186 páginas esperaba la firma. En la secundaria, gráficos de latencia se movían como cardiogramas con buena salud. Nadie ahí dentro diría imperio, y sin embargo, cada detalle pequeño parecía sostener un piso 42 en una torre que brillaba a kilómetros. La normalidad del lugar era su mejor disfraz. Una cocina que olía a tostadas viejas, un taburete que cojeaba y una planta sufrida que había sobrevivido a demasiadas madrugadas. Elena revisó por última vez el monto del wire, esa cifra que muchos repetirían como mito y que en su pantalla aparecía desnuda y exacta a 340 millones de $0, lista para viajar con un clic preciso. El jurídico le había dejado un mensaje en Slack sobre el sello electrónico. Finanzas enviaba confirmaciones con la puntualidad de un metrónomo, y ella, con los hombros acordonados de horas de teclado, respiraba midiendo el tiempo entre notificaciones. Cuando el móvil vibró, no fue con el sonido de siempre, sino con la sensación de un objeto que cae sin romperse. El mercado se desplomó. «Estás por tu cuenta ahora», era su padre, creyendo que hablaba desde el pináculo de una verdad que nunca fue suya, y sin saber que la cuerda floja que mantenía a la familia a salvo la había tensado Elena durante 5 años. Transferencia por transferencia. Releyó el mensaje, no para entenderlo, sino para aceptar que ese día llevaba escrito desde hacía tiempo que la doble vida no cabía más en un apartamento pequeño ni en un silencio mayoere. Guardó la minuta, parpadeó 2 veces lento y abrió la carpeta que contenía los estados reales, el mapa secreto de cómo había sostenido sin alardes una casa que nunca quiso admitir que ardía. Durante su padre había contado la historia del fondo familiar como si fuera una epopeya de inversión brillante, de esas que terminan con una copa de vino y la palabra visión en boca. Decía que había sabido leer los mercados, que el azar lo había premiado por resistir cuando todos vendían. Elena lo escuchaba en silencio, con una sonrisa domesticada, y a veces asentía como quien bendice una mentira útil. Nadie sospechaba que aquel fondo había nacido de noches, sin dormir, de vender acciones antes de tiempo y de un software que ella misma escribió para simular movimientos bursátiles con nombres de empresas fantasma. Ni su madre, que seguía creyendo en milagros, ni su hermano Diego, que se jactaba de una beca que jamás habría existido sin ella. Todo eso pesaba poco hasta ese día, cuando el mensaje del padre llegó con el tono de un aviso divino. En su pecho, algo entre el orgullo y el cansancio, se contrajo, como si por fin se agotara el oxígeno en una habitación sin ventanas. Marcus Chin, su banquero en Nueva York,
fue el primero en llamar. Señorita Vázquez, su padre ha solicitado los estados consolidados. No sabía que usted quería mantenerlo separado. Las palabras llegaron en inglés, impecables, con ese tono neutro de los que no quieren herir, pero siempre lo hacen. Elena se quedó muda un segundo, mirando las luces del monitor, como si pudieran darle un refugio. Envíelos, alcanzó a decir, sabiendo que el correo tardaría menos de 5 minutos en volar hacia una tormenta familiar, que ya se formaba. Al colgar, el eco de la voz de Márquez quedó suspendido en el aire, como un silbido leve. Abrió otra ventana. Esta vez la cámara del portátil en su rostro, reflejado en la pantalla, parecía el de alguien a quien le acaban de arrancar una capa entera de piel. No había lágrimas ni temblores, solo una serenidad que dolía más que cualquier llanto. Afuera, el cielo de San Francisco comenzaba a cubrirse de nubes. El primer intento de llamada vino de Diego. No saludó, solo dijo, con esa mezcla de sorpresa y reproche que solo los hermanos logran: ¿qué demonios hiciste? Elena escuchó el silencio que siguió, lleno de respiraciones contenidas, de ecos en un salón que imaginaba lujoso y cómodo gracias a su propio dinero. Luego escuchó a su madre al fondo, susurrando el nombre de su esposo, como si pedirle explicaciones sirviera de algo. Papá recibió los documentos. Dice que todo esto viene de ti, añadió Diego en ese instante. Un sentimiento contradictorio la atravesó: alivio y pánico. Había deseado durante años que la verdad emergiera, pero no así, no convertida en munición emocional. Quiso explicar que lo hizo por amor, por miedo a verlos quebrarse, pero entendió que cualquier palabra sería ruido en medio de un derrumbe inevitable. Cuando su padre tomó el teléfono, el tono cambió. Era una voz que intentaba sonar firme, pero el temblor traicionaba la humillación. ¿Fuiste tú todo este tiempo?, preguntó. Elena se quedó quieta, mirando la taza de café vacía, como si en el fondo pudiera encontrar la respuesta que llevaba años evitando. Sí, papá, todo. Hubo un silencio largo, el tipo de silencio que separa una vida en dos mitades. Después, él exhaló, como si el aire pesara más de lo que podía soportar. Así que no era yo el que salvó a esta familia, dijo al fin. Y ella pensó en todas las veces que había querido escucharlo, reconocer su esfuerzo, pero no así, no entre reproches y vergüenza. Por primera vez, su voz sonó más pequeña que la de su padre. No por miedo, sino por cansancio. La madre fue la siguiente en hablar, con ese tono frágil de quien camina entre dos amores. Hija, ¿por qué no nos lo dijiste? Elena cerró los ojos. La pregunta le dolió más que cualquier acusación. ¿Cómo explicar que lo hizo por ellos? Que su silencio no era desprecio, sino protección. Recordó las noches en que pagaba las facturas médicas de su madre bajo seudónimos, inventando fundaciones que no existían, y los correos que enviaba desde cuentas falsas para que su padre creyera que los bancos confiaban de nuevo en su visión financiera. Todo eso había sido amor, un amor cansado, pero amor al fin. Porque no me habrían creído, respondió, con la voz suave pero firme. En el otro extremo, nadie supo qué decir. La línea quedó llena de respiraciones y un rumor eléctrico que parecía vibrar con la tensión de los años no dichos. Después de colgar, Elena se quedó sentada frente a la ventana, observando cómo la ciudad encendía sus luces una por una,
como si cada oficina del downtown fuera un recordatorio de su propio anonimato. Había construido un imperio sin que nadie lo viera, y ahora que la verdad salía a la luz, no sentía orgullo, sino una extraña forma de orfandad. En el reflejo del cristal, vio su rostro dividido entre dos realidades: la ingeniera brillante que había creado Avalon Digital y la hija que seguía buscando aprobación en un padre que nunca supo mirar más allá de sus fracasos. San Francisco respiraba al ritmo de los motores y el neón, y en ese ruido encontró un consuelo leve, casi imperceptible. Por primera vez en años, no tenía nada más que esconder. Esa noche no durmió. Abrió los informes de los últimos 5 años, línea por línea, comprobando cada pago enviado bajo nombres que ya ni recordaba. Eran como fantasmas de una vida paralela: Horizon Ventures, Pacific Leaf Holdings, Anise Fund. Detrás de cada nombre, una suma exacta, una intención escondida. En una carpeta aparte, guardaba los correos antiguos de su padre, donde presumía ante amigos de haber vuelto a triunfar en los mercados. A veces los releía con ternura, otras con rabia. Ahora, todo ese archivo se sentía como un diario cifrado de su propia invisibilidad. Cerró el portátil y se dejó caer en el sofá. El olor a plástico y a cables calientes llenaba la habitación, y en ese ambiente artificial sintió una extraña nostalgia por algo que nunca existió del todo: una familia unida por la verdad. A la mañana siguiente, el teléfono volvió a sonar. Era Márquez otra vez, disculpándose por el malentendido. Le dijo que su padre había pedido congelar las cuentas conjuntas, probablemente para revisar la procedencia de los fondos. Elena agradeció con educación, pero su mente estaba en otra parte. En la torre, los empleados de Avalon Digital empezaban la jornada, ajenos al drama doméstico que ardía al otro lado del país. Desde la terraza del edificio, la vista de la bahía era una línea serena de luz, pero dentro de ella todo era turbulencia. Pensó en cancelar las reuniones del día, pero decidió asistir. Si algo había aprendido del código, era que los sistemas solo se estabilizan si siguen corriendo. Entró en la sala de conferencias del piso 42 con la misma calma con la que alguien cruza un puente que sabe frágil. Los empleados se pusieron de pie al verla. Algunos la saludaron con respeto, otros con una mezcla de admiración y miedo. Era la mujer que había construido desde cero una empresa que procesaba millones de datos por segundo, pero que aún prefería usar zapatillas y llevar el cabello recogido sin pretensión mientras hablaba sobre el nuevo acuerdo con una multinacional europea. Su mente se deslizaba hacia otra conversación: la que tendría que enfrentar esa noche con su familia. Sentía la garganta cerrarse, aunque su voz sonaba firme. Las pantallas mostraban proyecciones, porcentajes, crecimiento. Ninguna mostraba la parte humana, la historia detrás del éxito. Una hija que se hizo invisible para que otros no se sintieran menos. Al terminar la reunión, se refugió en su oficina privada, una habitación silenciosa con vistas al Golden Gate, envuelto en neblina. Allí guardaba pocos objetos personales: una foto vieja de Diego de niño, una carta de su madre escrita durante la quimioterapia y un bolígrafo plateado que había pertenecido a su padre, el mismo con el que él firmó el cierre de su restaurante antes de perderlo todo. Lo había guardado como símbolo de resiliencia. Ahora se sentía más bien como un peso. Mientras sostenía el bolígrafo entre los dedos, pensó en cómo algo tan pequeño podía contener tantas capas de historia. Era irónico,
había creado sistemas capaces de sostener imperios, pero no uno que sostuviera una familia. Afuera, el sol se abría paso entre la niebla y el reflejo de su rostro en el vidrio parecía el de alguien que acababa de nacer de nuevo. Esa tarde, en el ascensor, una empleada joven la detuvo para agradecerle por un programa de becas internas que Elena había impulsado en silencio. «Me cambió la vida», dijo con timidez, sin saber que hablaba con la persona que lo había financiado de su propio bolsillo. Elena sonrió, asintiendo con esa discreción habitual que confundía modestia con distancia. Cuando las puertas se cerraron, respiró hondo. El reconocimiento anónimo la conmovía más que cualquier titular o cifra. A veces pensaba que aquel anonimato era su refugio y su castigo al mismo tiempo. En los pasillos de vidrio y luz, su nombre era sinónimo de eficiencia, pero nadie conocía la historia detrás. Una hija que escondió su grandeza por miedo a herir los orgullos ajenos. Esa noche decidió responder al mensaje de su padre, no con rabia, sino con calma. Le escribió que deseaba verlos, cara a cara, en la casa familiar de Palo Alto, no para justificarme, sino para cerrar un ciclo, añadió. En el fondo, sabía que ese encuentro sería como un espejo sin piedad. Preparó el viaje sin avisar a nadie de la empresa. Tomó un tren temprano y observó por la ventana cómo el paisaje urbano se disolvía en suburbios ordenados. Mientras el tren avanzaba, repasó cada detalle de lo que planeaba decir. Y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo verdadero ante el de ser vista sin máscaras. Si has llegado hasta aquí, probablemente entiendes lo que es esconder una parte de ti para no romper lo que amas. Cuéntame desde dónde me lees. Me gustaría saberlo. La casa de sus padres seguía igual, con el jardín perfectamente cortado y el olor a madera encerada, que siempre la hacía pensar en domingos falsamente tranquilos. Cuando abrió la puerta, su madre la abrazó con una mezcla de alivio y confusión. Diego estaba en el sofá, mirando la pantalla del televisor, sin verla del todo. Su padre, en cambio, permanecía de pie, junto a la ventana, con las manos cruzadas a la espalda y los ojos en el suelo. La escena tenía algo teatral, como si todos hubieran ensayado sus papeles antes de su llegada. Elena dejó el bolso en la mesa y esperó a que alguien hablara. Primero, fue su madre quien rompió el silencio. «Hija, no sabes cuánto hemos pensado en ti desde que supimos todo». Elena sonrió con tristeza. En realidad, nadie sabía nada todavía. El padre se volvió hacia ella. Había envejecido más de lo que recordaban los hombros caídos, la mirada cansada, una dignidad herida que buscaba sostenerse en el orgullo. «No necesitábamos tu caridad, Elena», dijo con voz contenida. Ella lo observó sin responder de inmediato. No era caridad, pensó, era supervivencia. Había alimentado la ilusión de que él había logrado reconstruirse, porque sabía que sin esa ilusión su padre no habría resistido. «Nunca quise humillarci», explicó. «Solo quería que estuviéramos bien, Ann». Pero las palabras flotaron entre ellos como humo. En esa sala llena de recuerdos, cada uno se sentía ajeno al otro, como si pertenecieran a tiempos distintos, versiones incompatibles de la misma familia. Diego fue quien rompió el silencio con una sinceridad inesperada. «Yo no sabía nada, Elena, y ahora no sé si darte las gracias o pedirte perdón». Ella lo miró y vio en su hermano al niño que había protegido de los pagos atrasados, de las cartas de cobranza que escondía
para no preocuparlo. «No tienes que agradecerme», respondió. «¿Solo entiende por qué lo hice?» Diego asintió lentamente, comprendiendo que detrás de la historia familiar de éxito había una mujer que se desangró en silencio para que nadie más lo hiciera. La madre, con los ojos húmedos, se acercó a tocarle la mejilla. «Eres más fuerte de lo que imaginé», murmuró, como si acabara de descubrir a su propia hija. El padre, sin embargo, no se movió. Siguió mirando el suelo, con los labios apretados y la respiración contenida. Elena recordó las veces que él había dicho que las mujeres no entienden de negocios, y cómo esas frases se le clavaron tan hondo que juró demostrarse lo contrario sin decir una sola palabra. «No quería competir contigo, papá», dijo con voz temblorosa. «Solo quería que estuviéramos a salvo». Entonces él levantó la vista. Había algo roto, pero también humano, en su expresión. «Y lo estamos», respondió, más para sí mismo que para ella. En esa frase no había orgullo, sino una rendición silenciosa que a Elena le supo a reconciliación incompleta, pero suficiente para seguir respirando. La conversación se prolongó hasta entrada la noche. La madre preparó té, un gesto pequeño pero cargado de tregua, y lo sirvió en las tazas que siempre reservaba para las visitas importantes. Elena faló, sin dramatismo, relatando cómo había construido Avalon Digital desde su apartamento, como cada avance fue un acto de resistencia más que de ambición. Les contó que dormía junto al servidor los primeros meses, que había vendido su coche viejo para pagar una licencia de software y que muchas veces lloró frente a la pantalla sin saber si lograría salir adelante. Su voz se quebró al recordar los años en que nadie preguntó por ella, convencidos de que seguía buscando trabajo estable. Por primera vez, su familia la escuchó de verdad, no a la hija silenciosa, sino a la mujer que había levantado un imperio sin testigos. Cuando terminó de hablar, el padre se levantó despacio y se acercó a la mesa. Tomó la taza entre las manos y, con un suspiro largo, dijo: «No sé cómo disculparme por no haberte visto antes». La frase sonó extraña en su boca, como si perteneciera a otro idioma, pero en ese momento bastó. Elena lo miró con una mezcla de ternura y agotamiento. Había esperado ese reconocimiento. Durante medio Vidal, y ahora que lo tenía, se sentía más libre que feliz. Diego se levantó y la abrazó por la espalda, sin decir nada. La madre sonrió, y por un instante la casa volvió a parecer un hogar. Afuera, el viento golpeaba las persianas como si quisiera aplaudirles el intento de recomenzar. Durante los días siguientes, algo cambió en la dinámica familiar. Los mensajes del padre ya no llevaban tono de orden ni de consejo, sino de curiosidad. Le preguntaba cómo funcionaba la empresa, qué significaba eso del cloud computing, y si realmente todo podía almacenarse en el aire. Elena respondía con paciencia, y aunque a veces notaba su desconcierto, también percibía un nuevo respeto en su voz. La madre comenzó a enviarle recetas por correo electrónico, como si quisiera recuperar los años perdidos con pequeños gestos. Incluso Diego empezó a ofrecerle ayuda, pidiéndole consejos sobre sus proyectos, y por primera vez la conversación entre ellos no giraba en torno a lo que la familia necesitaba de ella, sino a lo que podían construir juntos. Una tarde, mientras revisaba las últimas cifras previas a la salida a bolsa, Elena se sorprendió sonriendo al ver un mensaje inesperado de su padre. «Tu madre dice que estarás en Nueva York para el IP. Oan, queremos estar contigo». Era una frase sencilla, pero cargada
de reconciliación. Ella tardó unos minutos en responder, dejando que el peso de las palabras se asentara. Esos pequeños milagros, que no salen en las noticias, pero curan heridas, son los que realmente valen. El viaje a Nueva York fue distinto a todos los anteriores. Ya no iba sola o escondida, tras un alias o un seudónimo corporativo. Esta vez, su familia la acompañaba, y cada paso que daban por las calles iluminadas de Manhattan tenía el sabor de una vida recuperada. En el hotel, la madre no paraba de mirar por la ventana, maravillada con los taxis amarillos y los carteles luminosos. Nunca imaginé estar aquí contigo, así, decía una y otra vez. Elena la observaba en silencio, disfrutando esa inocencia reconquistada. Diego se encargaba de revisar la agenda de eventos, mientras su padre, siempre elegante, trataba de parecer tranquilo, aunque sus ojos delataban el asombro. Por dentro, Elena sentía una mezcla de vértigo y paz. El mundo iba a verla por fin, y esta vez no tendría que esconderse. El día del IP amaneció con un cielo azul casi irreal. Frente al edificio del Nasdaq, las pantallas gigantes mostraban el logotipo de Avalon Digital y el nombre Elena Vázquez en letras blancas sobre fondo azul. Ella caminó hacia el podio acompañada por su familia, sintiendo el pulso de la multitud y el murmullo de los periodistas. Por un instante, recordó la pequeña cocina en San Francisco, el olor a café frío, el post-it amarillento y la planta marchita en la ventana. Todo eso había sido parte del camino. Cuando el reloj marcó las 9:30, el sonido de la campana inauguró una nueva etapa. El valor de las acciones subió vertiginosamente, y las cámaras captaron el momento en que su padre la abrazó, murmurando: «Ahora el mundo sabrá quién eres». Elena sonrió. No por la fama, sino por el reconocimiento que más necesitaba él de su propia familia. Después de la ceremonia, la prensa la rodeó con preguntas sobre cifras, estrategias y crecimiento. Elena respondió con profesionalismo, pero su mente estaba en otro lugar, en el abrazo de su padre y en los ojos húmedos de su madre. Mientras los flashes parpadeaban, notó cómo Diego la observaba desde un costado, con una mezcla de orgullo y gratitud. Por primera vez, él la presentaba a todos como mi hermana, la fundadora, no la programadora, no la chica de los ordenadores. Aquella definición sencilla tenía más valor que cualquier número en la pantalla del Nasdaq. El éxito público, tan ruidoso, contrastaba con la calma que sentía por dentro. Esa noche celebraron en un restaurante pequeño, el tipo de lugar que su padre habría despreciado años atrás por falta de estatus, pero que ahora le resultaba cálido y real. Brindaron con vino blanco, rieron por anécdotas antiguas y se permitieron, por primera vez en mucho tiempo, hablar sin máscaras. Elena observó a su familia reír bajo las luces suaves y comprendió que el verdadero logro no estaba en los millones recaudados, sino en ese instante de paz compartida. Las heridas no habían desaparecido, pero estaban cicatrizando. Cuando su padre levantó la copa y dijo: «Ana, la mujer que nos salvó sin pedir nada», ella supo que esa era la validación que había esperado toda su vida. Con los días, la vorágine mediática se fue calmando. Avalon Digital se consolidó como una de las compañías más sólidas del mercado, y Elena comenzó a delegar funciones para recuperar algo que había olvidado en el tiempo personal. Se mudó a un apartamento con vista al mar, sin servidores, zumbando ni cables en el suelo, solo el sonido de las olas y el olor del café fresco por las mañanas. Allí empezó a escribir un libro,
no sobre tecnología, sino sobre silencios. Un intento de comprender por qué a veces el amor adopta la forma del secreto. En cada página se colaba un recuerdo de su familia, la voz de su madre, las discusiones con su padre, la risa de Diego. En todo cobraba un nuevo sentido bajo la luz de la sinceridad. Su historia inspiró a muchos. Mujeres jóvenes le escribían desde distintas partes del mundo para contarle cómo habían encontrado valor en sus propias sombras. Elena respondía a todas con paciencia, recordándoles que la fuerza no siempre se grita, a veces se cultiva en silencio. En conferencias y entrevistas hablaba de la importancia de construir sin necesidad de demostrar. Y aunque muchos la llamaban la ingeniera invisible, ella sonreía ante el apodo. Invisible había sido, sí, pero por elección. Ahora comprendía que la verdadera visibilidad no consiste en ser vista por todos, sino en ser reconocida por quienes realmente importan. Con el paso de los meses, Elena se dio cuenta de que su vida empezaba a adquirir una quietud nueva. Los medios la seguían mencionando, pero ya no con el asombro inicial. Ahora la trataban como parte del paisaje de las grandes figuras tecnológicas. Sin embargo, a ella no le importaba la fama. Su mayor logro era poder visitar a sus padres sin esconderse detrás de pretextos, compartir una cena tranquila sin hablar de dinero o negocios, y ver a su madre reír sin preocupación. A veces pensaba que todo aquel recorrido, las noches sin dormir, los años de silencio, el miedo constante de ser descubierta, había sido una forma complicada de volver a casa, pero entendía que algunos caminos solo se completan cuando uno se atreve a dejar de justificarse. Un año después del IPO, Avalon Digital celebró su aniversario en la misma torre donde todo había comenzado. La vista desde el piso 42 seguía siendo la misma, pero ella no. Mientras los empleados brindaban y el aire se llenaba de luces y risas, Elena se acercó al ventanal y contempló la ciudad extendiéndose hasta la bahía. San Francisco, con sus cables, colinas y neblinas, parecía devolverle una versión más serena de sí misma. Pensó en su padre, que ahora presumía de ella con un orgullo casi infantil, y en su madre, que había recuperado la salud. Sonrió. Por fin entendía que no había perdido nada al ocultarse tanto tiempo. Solo estaba esperando el momento justo para ser vista. Aquella noche, cuando todos se fueron y las luces de la torre quedaron en penumbra, Elena se quedó sola frente al cristal. ¡Alú! Lejos, el reflejo del puente brillaba como una línea de código que aún seguía escribiéndose. Sacó del bolsillo el viejo bolígrafo plateado de su padre y lo colocó sobre la mesa. No lo hacía por nostalgia, sino como un gesto simbólico de cierre. Había cargado con esa historia durante media vida, y por fin podía soltarla sin miedo. Miró el horizonte y pensó que tal vez la verdadera madurez no llega cuando uno triunfa, sino cuando ya no necesita esconder su verdad. Regresó al casa, encendió la cafetera y abrió su portátil, no para trabajar, sino para escribir el último capítulo de su libro. Tituló la página Lo que queda después del silencio. Empezó describiendo cómo la soledad puede ser un refugio, pero también una prisión. Como humor, cuando se vive sin orgullo, tiene la capacidad de transformar incluso la vergüenza en ternura. Mientras escribía, una notificación nueva apareció en la esquina de la pantalla. Un mensaje de Diego con una foto familiar y el texto: por fin todos juntos, Elena. Sonrió. Cerró el ordenador
sin guardar los cambios. No hacía falta. La historia ya estaba completa, y lo que venía después sería, por primera vez, solo vida.